Bueno, segundo video del día, bastante interesante va a estar. Vamos a ver algo de Cristóbal Soria que como de costumbre le han puesto en su sitio porque en su empeño de defender al Palancas de absolutamente todo y bajo cualquier precio o a cualquier precio le han colocado nuevamente en su sitio. También vamos a ver algo muy interesante de nuestro amigo Jude Bellingham, un video que a mí me ha llegado directamente al corazón y espero que a ustedes también. Una sola cosita, acompáñenme hasta el final de este video y sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cositas muy interesantes que la verdad es que me han gustado muchísimo y pues la verdad quería compartirlos con ustedes. El segundo video del día, espero que hayan disfrutado el primero, en el que hemos hecho una recopilación de los lloros de Xavi y de varias personas que han salido en su contra o en este caso a criticarle por sus vergonzosas declaraciones en sala de prensa. Pero bueno, no me voy a alargar muchísimo más con la introducción, vamos a pasarnos rápidamente a ver el contenido y por supuesto lo vamos a ir comentando. Y bueno, aquí tenemos lo que les estaba comentando, el video de Cristóbal Soria en cuestión, en el que, bueno, básicamente se pone a hablar una cantidad de barbaridades como casi siempre en su carrera, vamos a llamarlo carrera en la televisión, sobre todo en el programa este El Chiringuito, hablando absolutamente pura mierda y por supuesto casi siempre llega alguien y lo pone en su sitio. Vamos escuchando rápidamente lo que le van diciendo, en este caso lo que dice él y por supuesto lo vamos analizando. Cuarto árbitro mañana, ese cuarto árbitro mañana cuando llega a su trabajo, el cuarto árbitro. Sé que yo fui el que le dije a Sotogrado que expulsara a Xavi. Yo, cuarto árbitro, soy el que le he dicho a Sotogrado que expulse a Xavi. Pero ¿cuántas veces y él llega ha allí sido a su tu cuarto trabajo, árbitro? el roneo de mañana en su trabajo, o por la orilla de la playa mañana andando, y se cree que va a toda la playa diciendo, ese que está ahí es el que O en la expulsó isla, a a lo mejor está en una Y isla, eso el cuarto. le pone mucho, a lo mejor eso está en le una pone isla. mucho a los árbitros. El cuarto A ver, empezando porque, bueno, prácticamente está acusando a un árbitro de que expulsó a Xavi porque sencillamente él quiere que el día de mañana en los medios de comunicación se hable de que este fue el árbitro que expulsó a Xavi. Oh, qué genio, qué héroe. O sea, de verdad es que me parece increíble. No sé si este hombre habrá visto la secuencia en unas imágenes en las que vimos a Xavi empujando a Carles Aleñá, puteando a todo el que se le atravesaba. Una cosa realmente impresionante lo que vimos ayer, la actitud que tuvo Xavi, sobre todo también después la vergonzosa actuación en sala de prensa, donde incluso se atrevió a decir que la mano el árbitro se la había inventado, o sea que sencillamente no ha existido. Y como este hombre lo único que sabe es echar leña al fuego, pero me gustaría escucharle decir este tipo de cosas si estas declaraciones o si esta situación la hubiese atravesado Carlo Ancelotti o cualquier técnico del Real Madrid. Sigamos. A lo mejor va por una isla. No sé si le pone. No Lo que se hace puede no ha hacer. sido que tú Pero, eres árbitro. no pero se que puede ¿cuántos árbitros has hecho, hombre? Tú eres árbitro. Por favor. Hombre, Pero claro, ¿qué pero es que tengo aquí. Pero es si que en la tengo vida, aquí en la al vida ha grillo hecho un ese, cuarto tengo aquí al árbitro. grillo ese al lado que no para En de la nada. vida No, ha hecho un cállate cuarto ratito, árbitro. Que en la Rafael, vida no. habla de lo que has vivido. Que no ha Cállate sido un un cuarto ratito. árbitro en la vida. Que en la vida has estado ahí. Más que para tocarnos las narices. Que para lo único que has estado en la banda, hombre. Para tocarnos las narices, comprometernos y ponernos siempre en evidencia. Hincha el balón. No lo hinches. No lo devuelvas. No deis el balón cuando vayamos ganando. Por favor, hombre. Que nos volviste loco. Que una reunión del Comité Técnico de Árbitros solo para hablar de ti, hombre. Bueno, aquí empiezan como a aplaudirle por haber humillado a Cristóbal Soria. Es que lo que me duele es que dice que va mañana al trabajo el Exactamente lo que les estoy diciendo, es que como que hace una referencia como que el árbitro lo hace exclusivamente para que se hable de él o para aparecer mañana en portada. A mí me parece muy ridículo y bueno, no sé el tema realmente porque en este caso también podemos decir eso de Sotogrado, que ayer le dio 20 y pico de minutos al Barça en los dos tiempos añadidos para ver si lograban sacar los puntos, pero realmente es que son muy malos estos extremos del Barça, que son muy malos definitivamente y pues eso ha quedado en evidencia y recordarán que siempre se los recuerdo, en este caso en los dos videos que he hecho ya, que este mismo Sotogrado fue el mismo que le dijo a los futbolistas del Real Madrid que habían tenido 90 minutos para marcar y que si no lo habían logrado, pues prácticamente no era problema de él. Es que siempre intentando ridiculizar a los árbitros cuando se trata del Palancas, del Sevilla, que casi ni siquiera defiende al Sevilla, pero cuando se trata del Real Madrid, ahí sí todo perfecto, todo bien, todo correcto. Es que es absolutamente desquiciante y me alegra que Rafa Guerrero lo haya puesto en su sitio, una persona que siempre está hablando de árbitros, una persona que siempre está hablando desde un muy mal lugar cuando se trata del Palancas y por supuesto que le hayan recordado que él ni siquiera había estado en esa posición, si más bien todo lo contrario, como delegado del Sevilla, lo que le está diciendo es que siempre intentó entorpecer y dejar en mal lugar el trabajo de los árbitros.
Pero bueno, sigamos escuchando porque todavía Rafa le deja un par de cosas más claras ahí. Abajo el cuarto árbitro. Pues pobre chaval, hombre, ha cumplido con su deber. Y tú nunca cumpliste con tu deber. ¡Nunca! Vaya repaso. Te voy a decir una cosa. Vaya repaso. Te voy a decir una cosa. Hay hasta documentos. Bueno, ahí ya empiezan lo que les dice. Pasa un minuto de Cristóbal Soria haciendo el ridículo ahí en la cámara en primer plano. Voy a pausar un momentico para adelantar el video y para que escuchemos la respuesta de un hombre que definitivamente algo se quebró dentro de él, como la película de Toy Story El 8. Algo se quebró dentro de Cristóbal Soria en el momento en el que a este hombre se le ocurre decirle todas estas cosas que, según entendido, son absolutamente ciertas, porque como está diciendo él, como que si no me creen, hay hasta documentos y actas de este tipo, de esta cosa que estoy tratando de explicar yo. Así que ojo. Y bueno, ya se ha pasado el minuto de ridículo. Vamos a escucharlo porque se dicen de todo y me parece brutal. El de la banderita, dando clase aquí ahora ¿de qué? Rafa, ¿de qué? ¿Tú vas a dar clase de qué? ¿De arbitraje vas a dar tú o de banderita? ¿Tú no has cogido un pito en tu vida? En tu vida cogí un pito. Y ahora va a venir tú aquí a decir cuándo es mano y cuándo no es mano. ¿Tú qué sabes si es mano o no es mano? Bueno, a mí me parece muy curioso que él le dice que le va a dar clases de qué o qué si nunca ha cogido un pito en su vida. Pues realmente yo tengo entendido que Soria tampoco ha estado al nivel que estuvo este Rafa Guerrero, que de hecho hay una jugada muy polémica de todos los tiempos de Rafa Guerrero, que estuvo involucrado en una jugada polémica que creo que fue con el Barça, no estoy muy seguro realmente. Pero yo de que recuerde de Cristóbal Soria árbitro, y lo que recuerdo es que fue delegado del Sevilla y pues como que tampoco funcionó mucho porque si no, tal vez todavía estaría ahí dentro. Seguimos escuchando. ¿Tú has visto una mano en tu vida? ¿Y tú estabas para cuando adelantaba un poquito el pie y levantaba la banderita? Y para expulsarte a ti. venir aquí ahora a dar lesiones tú de qué, Rafa? Para expulsarte a ti. ¿Lesiones va a venir tú a dar de qué? Ya con el rollo tuyo, Rafa. Tomaba yo más decisiones fuera del campo que tú dentro. Esa parte es excelente, es brutal. Tú no me lo decías en la banda. Cuando me decías tranquilo, me pasaba la mano. Tranquilo, has acertado. Sabías si había acertado yo o no. Lo que pasa es que tú muy bien, por tu equipo, mirabas lo que te daba la gana. Me parece muy brutal que él le recalque que es un tramposo de todo. O sea, es lo que les estoy diciendo desde el principio del video. Le está resaltando que en su momento, cuando este hombre supuestamente era cuarto, sexto, noveno árbitro, no sé, y Rafa Guerrero estaba en la banda como linier, le decía, tú tranquilo que has acertado cuando ayudaba a su equipo. O sea, es que un tramposo, pero con todas las de la ley. Es increíble. Y te importaba un bledo el árbitro. Tú lo que querías era el bien final. Y los 3 puntitos, ¿verdad? Pues no hables de árbitros nunca, porque no estás legitimado para... Rafa fue árbitro. Brutal. ¿Fue árbitro? ¿Pero dónde estás? Pero yo no encuentro ninguna lista. Él me ha dicho... Ni de tercera, ni de preferente, ni de... Esta parte es brutal. Ojo lo que le dice y la respuesta que me parece brillante. No hay nada. Por mucho que te duela, que te guste o no te guste, el árbitro con más nivel del plató del chiringuito lo tienes sentado aquí a tu derecha. Entonces ahora entiendo el nivel que había. O sea, creo que han sido 4 minutos bastante intensos en el que, bueno, se han dicho de todo, pero creo que Rafa Guerrero ha estado brillante, repito, porque este hombre viene a faltar el respeto al amigo árbitro que tomó la decisión de expulsar a Xavi ayer y encima querer dar lecciones de cómo ser árbitro, de cómo no, y a tratar, repito, de hacer ver como que el árbitro lo hizo sencillamente porque quería aparecer en los medios de comunicación, quería que al día siguiente los vecinos le dijeran, que expulsaste a Xavi. O sea, es que es increíble. Y encima Rafa Guerrero, repito, le dice, nunca hiciste tu trabajo, siempre habían problemas cuando estabas tú ahí. Y encima de todo esto también le dice muy claramente que es un tramposo, porque él le daba exactamente igual si el árbitro acertara o no, siempre y cuando beneficiara a su equipo. Es que me ha parecido absolutamente brillante y repito, no le colocó ni un céntimo, ni una coma, nada a esta brillante intervención. Ahora sí, cerramos este video con el video, valga la redundancia, de Jude Bellingham, que me ha puesto los pelos de punta. Tengo que reconocerlo, me ha gustado un montón. Creo que Jude Bellingham ha nacido para jugar el Real Madrid. Creo que el siguiente video que vamos a ver ejemplifica perfectamente esto. Y por supuesto, vemos el video, damos una reflexión final y me dejan su opinión en los comentarios los que llegaron hasta este punto del video. Bueno amigos, aquí tenemos el video de Jude. Vamos a reproducirlo. Se puede ver perfectamente a Jude. O sea,
se va hasta la esquina donde estaban los aficionados del Real Madrid para hacerle así con el meñique, hacerle ese gesto de vamos, 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 que vamos para adelante. Y encima me gusta esta parte que está por aquí, donde se toca el escudo aquí. Al igual que el primer día que marcó el primer gol con el Real Madrid, que fue en el partido de pretemporada. Es absolutamente impresionante, definitivamente, lo que está demostrando este joven, este chico, desde que llegó al Real Madrid, porque con esta imagen, yo no sé si a muchos de ustedes les parecerá insignificante, pero a mí me parece brutal, porque realmente es un chico que tiene 2 días en el Real Madrid. Fue su primer partido como madridista, encima de que ya es una superestrella. Yo para mí lo considero una superestrella por las capacidades futbolísticas que tiene, por lo que viene mostrando en los últimos tiempos. Para mí es una superestrella del fútbol, no tengo ninguna duda, y que encima tenga la humildad de ir hasta donde están los aficionados de su equipo, que ni siquiera entenderá muy bien el español, ahí está hablándolo medio, y que tenga ese gesto de tocarse el escudo y decir yo firmé por este equipo, porque me parece que es lo más grande que puedo hacer en mi carrera, teniendo ofertas de su país, de los equipos más importantes, del mismo equipo que le acaba de meter 4 goles al Real Madrid en la UEFA Champions League, y este hombre ha decidido ponerse la elástica blanca porque ha entendido que en esta vida van a haber muy pocas, o cosas muy pocas más grandes que lo que es el Real Madrid. Creo que a partir de este momento podemos colocar a Jude Bellingham como ejemplo de madridismo. Yo sé que aquí ha venido por mucho dinero, o al Real Madrid ha venido por mucho dinero, tampoco es que ha puesto el dinero del traspaso, pero bueno, esto hay que entender que es un negocio, esto hay que entender que también hay dinero de por medio, esto es un trabajo, esta gente trabaja de esto, pero que encima de que todo el dinero que se ha ganado y todo el dinero que ha costado, este hombre tenga estos gestos con la afición, repito, teniendo 2 días de haber recalado en el Bernabéu, para mí son motivos suficientes para creer, junto con el hecho de que haya elegido al Real Madrid por encima de los clubes de la Premier, que este chico nació para jugar en el Real Madrid. Me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, déjame tu like, suscripción, absolutamente todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.